Volados. Un método de volados consiste en doblar la apuesta cada vez que se pierde. Sin embargo, si al seguir el juego sucede que la apuesta es mayor que la cantidad que se dispone, entonces se apuesta lo que se tiene disponible. Por lo contrario, cada vez que se gane, la apuesta será la cantidad apostada. Simule 10 situaciones y la cantidad inicial disponible es de 30, la apuesta es de 10 y termina el juego cuando se queda sin nada o se acumula 50. Para empezar, vamos a analizar los datos que tenemos. Entendemos que la probabilidad que caiga águila o sol es del 50%. La probabilidad acumulada como tal sería del 100% y analizaremos el límite inferior y el límite superior. Para águila, el límite inferior sería de 0 y el superior sería en 5. Para sol empezaría en 5 y terminaría en 1. Gana cuando cae en águila. Otros datos que tenemos es que la cantidad inicial es de 30 pesos, la apuesta de 10 y la cantidad deseada es de 50. Y el problema nos pide que realicemos 10 corridas. Como primer paso, haremos el número de corridas. Para este, usaremos la fórmula de Excel si condicional. Escribimos si y usamos la fórmula de si. Vemos que está compuesta por la prueba lógica, el valor si verdadero y el valor si falso. Como prueba lógica usaremos si corridas es mayor a 0, entonces Excel deberá poner el número 1. De lo contrario, si esto resulta ser falso, Excel no deberá poner nada. Para indicarle a Excel que no ponga nada, pondremos dos comillas y cerramos los paréntesis. Damos Enter y vemos que efectivamente nos da el número 1, ya que pusimos el número 10 en corridas. Para la cantidad que se tiene antes del volado, usaremos simplemente el signo de igual y pondremos el C, nos ubicaremos en las celdas C6 y le daremos Enter. Para la apuesta haremos igual a C7, daremos Enter y nos da 10. Para el número aleatorio tendríamos que usar la fórmula igual aleatorio, cerramos paréntesis y esto nos dará un número aleatorio entre 0 y 1. Para el siguiente usaremos igual y usaremos la fórmula buscar B. Esta está compuesta por el valor buscado, la matriz tabla indicador, las columnas y el rango. El valor buscado va a ser el número aleatorio. Damos clic en E16, ponemos una coma. En la matriz que lo va a buscar va a ser en la que está aquí arriba, donde se encuentra el límite inferior, el límite superior y los resultados. La seleccionamos de la E1 a la G3. Damos coma y indicamos que nos tiene que dar o que en el Excel nos arroje lo que marca la columna número 3. La columna número 3 es gana o pierde. Si el valor en el número aleatorio, por ejemplo, es 0.70, entonces nos debería dar un pierde. Cerramos paréntesis y damos Enter. Vemos que el número aleatorio cambió a 0.4, por lo cual ganó. Para la cantidad después del juego, ponemos igual y ponemos la fórmula si condicional.
La prueba lógica será si F16, o sea, si se ganó el juego, es igual a G2, o sea, los resultados, entonces Excel deberá sumar la cantidad que se tiene antes del volado más lo que se apostó. De lo contrario, Excel deberá restar la cantidad que se tiene antes del volado menos lo que se apostó. Cerramos paréntesis y damos Enter. Vemos que perdió y Excel automáticamente restó 30 menos 10. Llegamos a la celda donde se nos pregunta si se llegó a la meta o no. Para responderla escribiremos igual, usaremos de nuevo la fórmula si condicional, la seleccionamos. Como prueba lógica preguntaremos si la cantidad después del juego es mayor o igual a la cantidad deseada, que es 50, entonces Excel deberá escribir ganaste. De lo contrario, volveremos a hacer una pregunta condicional, ya que tenemos tres posibles resultados, el cual es ganaste, quebraste o sigues jugando. Así que escribimos sí, abrimos paréntesis de nuevo y volvemos a preguntar si la cantidad después del juego ahora es menor o igual a 0, entonces Excel deberá escribir quebraste. Si nada de esto resulta ser cierto, si no ganó, si no quebró, entonces Excel no deberá escribir absolutamente nada. Recordemos que para indicarle a Excel que no escriba nada ponemos dos comillas. Cerramos paréntesis y damos Enter. Muy bien, continuando con nuestra explicación, no había comentado algo muy importante para que de esta manera se hiciera más amena la explicación. Lo dejé para este momento para que lo pudiera entender mejor. Cada vez que seleccionamos un dato desde nuestra tablita donde tenemos todos los datos generales o de donde tenemos esta matriz del límite inferior o límite superior, siempre lo tenemos que fijar. Esos datos son constantes y no se pueden mover. Se tienen que fijar debido a que más adelante los datos que tenemos aquí en las filas, en la primera fila, en la segunda fila, los vamos a arrastrar. Y en cuanto los arrastremos, estos datos también se arrastrarían. Entonces para eso sirve la función o la tecla F4 para fijarlos. Les voy a hacer una demostración. ¿Qué pasaría si no las fijáramos? Vamos a verlo solamente con una columna. Aquí en el número de corridas mencionamos el C9, que son las corridas. Si arrastráramos esta celda, esta corrida se iría hacia la probabilidad de ganar y después se fijaría acá el número de veces que alcanzó la meta y el número de veces que quebró. Veámoslo prácticamente. Lo arrastramos y no nos muestra nada. ¿Por qué? Aquí vemos que selecciona esta. Aquí vemos que selecciona esta. ¿Y aquí por qué no salió uno? Ah, pues porque seleccionó esta. Entonces es muy importante fijarlas con F4. Nos situamos aquí y le ponemos F4 para que nunca se mueva este valor que tenemos en nuestros datos generales. Nos vamos a la cantidad antes del volado, igual lo fijamos con F4. F4. Este no lo fijamos porque no tenemos ningún dato que tengamos en nuestra tabla de datos o aquí en nuestra matriz de los límites. En esta sí tenemos la matriz que tenemos del límite inferior y el límite superior. Nos situamos en ella y le ponemos F4, F4, Enter. Aquí tenemos seleccionado la C8, que es la cantidad deseada. Le ponemos F4. Muy bien, empecemos con la explicación de la segunda fila. Nos ubicamos en la celda B17, ponemos igual
y usamos de nuevo la fórmula de si condicional. Solo que en esta ocasión usaremos una herramienta que nos permite tener dos valores lógicos. Así que escribimos la letra O. Abrimos otro paréntesis y tendremos dos valores lógicos, como vemos en pantalla. Así que escribimos: si cantidad después del juego es mayor o igual a la cantidad deseada, ponemos una coma y también ponemos: si la cantidad después del juego es igual a 0, y cerramos paréntesis. De esta manera tenemos dos pruebas lógicas o dos valores de criterio. En caso de que resulte verdadero alguno de las pruebas lógicas que anterior pusimos, ponemos coma, abrimos otro si condicional, abrimos un paréntesis y ponemos: si el número de corridas anterior más 1 es mayor o igual a las corridas que tenemos en la tabla de datos más 1, entonces Excel no deberá hacer nada. En caso de que no sea cierto esto, entonces Excel le deberá sumar 1 a la corrida de arriba. Ponemos B16 más 1. Cerramos paréntesis. En caso de que no sea verdadero que la cantidad después del juego sea mayor a la cantidad deseada o sea igual a 0, entonces Excel simplemente deberá poner de nuevo el número de corridas. Cerramos paréntesis y recordemos que siempre los datos que tenemos aquí siempre deben estar fijados con F4 porque son datos absolutos, son datos constantes, nunca deben cambiar. Así que nos situamos en ellos y le ponemos F4. F4 y a C9 también F4. Damos Enter y vemos que Excel determinó que de nuevo debería dar el número 1, ya que la cantidad después del juego no es mayor a 50 pero tampoco es igual a 0. Entonces simplemente puso un 1 de nuevo. Para la cantidad que se tiene antes del volado, escribimos igual, usamos de nuevo la fórmula si condicional, abrimos paréntesis y hacemos la siguiente pregunta: si la cantidad después del juego es mayor o igual a la cantidad deseada, F4 lo fijamos, entonces Excel deberá poner la cantidad monetaria inicial porque se reinicia el juego. También lo fijamos con F4. En caso de que esto resulte ser falso, volvemos a hacer otra pregunta. Abrimos paréntesis y ponemos la prueba lógica: si la cantidad después del juego es igual a 0, entonces Excel deberá poner la cantidad monetaria inicial. La seleccionamos y ponemos F4. En caso que este resulte ser falso, simplemente deberá poner de nuevo la cantidad después del juego. Cerramos los paréntesis y damos Enter. Vemos que en este caso no es 0 la cantidad después del juego, pero tampoco es mayor o igual a 50. Entonces determinó Excel que debería ser 40 aquí. Para rellenar la celda de la apuesta de la segunda fila, ponemos igual, sí, seleccionamos la función y ponemos nuevamente O para tener dos pruebas lógicas. En la primera ponemos: si la cantidad después del juego es mayor o igual a 50 o la cantidad después del juego es igual a 0, lo fijamos, recordemos que siempre los datos los fijamos, cerramos paréntesis, entonces la apuesta se reiniciará porque ya habrá quebrado o ya habrá ganado.
entonces ponemos 10. Esta la fijamos con F4. Si resulta ser falso, tenemos que hacer una comparación, por lo que volveremos a preguntar o volveremos a usar la función si. Abrimos paréntesis y comparamos si se ganó el juego o pierde. Entonces ponemos se ganó el juego es igual a pierde. Lo fijamos con F4. En caso de que haya perdido, entonces Excel deberá hacer otra pregunta. Ponemos si la apuesta de 10 F4 por 2 es mayor a lo que tenemos en la cantidad antes del volado, entonces Excel simplemente deberá apostar lo que tenemos. En caso de ser falso, entonces Excel sí deberá apostar el doble. Pues ponemos E7 F4 por 2. Cerramos paréntesis y ponemos coma. En caso de que nada de lo pasado haya sido cierto, entonces Excel simplemente deberá apostar de nuevo 10. Ese lo fijamos porque está en los datos generales y cerramos los paréntesis. Damos Enter y vemos que efectivamente Excel hizo lo que le pedimos. Ya que se perdió, se tuvo que apostar el doble, pero antes tuvo que preguntar si le alcanzaba para apostar ese doble. Vemos que sí le alcanzó y apostó el doble. Y listo, estamos a 2 pasos por concluir nuestro simulador. Así que ahora simplemente nos toca seleccionar el número aleatorio. Se ganó el juego, cantidad después del juego y se llegó a la meta de la primera fila y arrastrarla en este cuadrito que se ve aquí, en la parte inferior derecha. Le damos clic derecho y lo arrastramos a la segunda fila. El segundo paso para terminar, ahora es seleccionar toda la segunda fila y de igual manera en la parte inferior derecha seleccionamos el cuadrito que se ve aquí, le damos clic derecho y lo arrastramos. Y listo, como vemos ya tuvimos nuestro simulador. Ya sabemos cuántas veces se ganó, si se quebró o no. Podemos volver a arrastrarlo hasta que veamos que se llegue al número 10. Aquí llegó el 9. Y en esta ocasión llegó aquí hasta el 10.